Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Son 7:02 aquí por Centroamérica, Guatemala, desde donde generamos este contenido para que usted pueda tener también elementos, insumos, nuevos, si acaso contenidos, para poder generar su opinión pública y ojalá también para cambiar de actitud, porque de eso se trata. Con estas informaciones lo que buscamos, con estos contenidos lo que buscamos es hacer pequeñas transformaciones, pequeños cambios, y ustedes saben que pequeños detalles hacen grandes diferencias. Estamos en esta sala reunidos, voy a ponerlo en vista galería para que puedan ver quiénes están por ahí. Ismu Cane también está allí, Paulo Estrada está allí. Son personas a quienes ya habíamos anunciado en horas antes, en el transcurso del día, con quienes conversaríamos sobre el tema y la cuestión que nos convoca hoy. Eh, Vamos a grabar este contenido para poder pasarlo también en diferido en otras plataformas, y muchas gracias por estar con nosotros. Como estaban viendo ya en el anuncio, hoy 30 de agosto es conmemorado a nivel de las Naciones Unidas, o por lo menos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, como Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Es que, amigas y amigos, continúan personas desapareciendo a nivel mundial, especialmente en los territorios, en los países donde hay militarización social, que es otro concepto, ¿no es cierto?, que seguramente que podríamos abordar hoy, ¿no? O en otro momento, donde hay crimen organizado o donde también el militarismo está volviendo. Y obviamente también en tiempos pasados en Guatemala hemos tenido y hoy tenemos todavía esa situación. De eso hablaremos hoy. ¿Cuánto duele ello? Y lamentablemente, y dejo con esta introducción para que Araceli pueda saludar, lamentablemente los humanos, no sé si somos tan humanos todavía, nos estamos acostumbrando a convivir con esa realidad de desaparecer a nuestros, digamos, congéneres, ¿sí?, a otros seres humanos como nosotros. Esa acción socialmente permitida, al parecer, nos está denigrando como especie humana. Muchas gracias por vuestra atención. Entonces, esto es la tertulia, el abordaje de 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Va a estar con nosotros Paulo Estrada e Ismu Cane Álvarez. Pero Araceli Garrido, quien es forma parte también del equipo de comunicadores desde Estados Unidos del movimiento Codeca, a quien va a dar el saludo y la bienvenida y la razón y desde dónde es que organizamos este espacio. Adelante, por favor, Araceli. Gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Victoria y de las páginas que conforman las redes de Codeca en Guatemala y Estados Unidos. Realmente es un gusto poder compartir esta tarde con Paulo Estrada, con la compañera Ismu Cane Álvarez, ambos sobrevivientes, familiares de desaparecidos en Guatemala durante el conflicto armado en nuestro país. Ambos compañeros tienen toda una experiencia de vida, de lucha, en la búsqueda por la verdad, por la justicia, por mantener viva la memoria de las víctimas. Y pues de parte de Codeca, a los comunicadores, también a los compañeros a quienes saludo de la red de comunicadores de Codeca en Guatemala, queremos decir, Codeca también es memoria. Codeca también reconoce la validez de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. En Guatemala hay 45,000 desaparecidos durante el conflicto. Entre esos 45,000 son 5,000 niños desaparecidos de diferentes edades. Muy pocos han sido localizados y puestos en comunicación con su familia biológica, pero gracias al esfuerzo de organizaciones de derechos humanos. Hay una gran responsabilidad gubernamental, pero hasta la fecha sigue sin asumir el gobierno esa gran responsabilidad que tienen en la búsqueda de desaparecidos. Entonces, nada más eso, darle la bienvenida a todos y a todos los amigos, a las personas que nos escuchan. Por favor, reenvíen este contenido. Se trata de mantener viva la memoria de nuestros seres queridos
de nuestros familiares, amigos, maestros, vecinos. Así que nos apoyan reenviando este material. Muchas gracias, Fuente. Muchas gracias. Araceli Garrido dio las palabras de bienvenida desde los Estados Unidos, que es parte también del movimiento Codeca, Comunicadores en Acción. Amigas y amigos, en este momento que vamos a hacer este conversatorio, este abordaje, tal vez durará 1 hora, 2 horas, es probable que en algún rincón del mundo esté ocurriendo ese acto macabro de que un ser humano o otros seres humanos desapareciendo a otros seres humanos. ¿Sí? ¿Cuántos de nuestros familiares en este momento se van trasladando hacia los Estados Unidos y muchos de ellos corriendo ese riesgo? Solo en España decían que hay, en la última gestión registraron 22.000, o sea, por referir un país, entre comillas, moderno, ¿sí? Donde ocurre, y esos son informes, ¿no? que están saliendo en estos días, ¿no? 22.000 y fracción de personas desaparecidas. De eso hablaremos hoy, pero dejemos entonces que se presenten Ismu Cané y luego Pablo, por favor, adelante Ismu Cané. Al parecer Ismu Cané activa muy bien. Adelante Ismu Cané, por favor. Saluda a la audiencia. ¿Quién es Ismu Cané? Y luego damos la palabra a Pablo. Buenas noches todas. Primero, gracias por la invitación. Yo soy una mujer cachiquel. Soy originaria de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Soy cachiquel. Como ya dije, vengo de una familia que sufrió la desaparición forzada en los años de la guerra hace 4 décadas. Justo el 28 de agosto, hace 2 días, mi padre cumplió 42 años de ese día tan terrible, donde se nos rompió la vida a la familia, especialmente a los que éramos niños en ese momento. En mi caso tenía 7 años y pues yo siempre he dicho que la niña, la mujer, hoy cuando lloro digo, quien llora es la niña que tenía 7 años, porque la mujer ya se ha fortalecido de alguna manera. Yo quiero, aparte de presentarme de dónde vengo, de dónde nací, solo quisiera decir que la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos y pasa a ser un delito de lesa humanidad, porque a la familia se nos mantiene en una constante angustia, en una constante esperanza, en un permanente, en una permanente espera, podríamos decir, en una permanente ansiedad. Recuerdo perfectamente el día en que se llevaron a mi papá. Yo soy muy llorona, así que pido disculpas si lloro, pero también aprendí que tengo derecho a llorar, porque por muchos años me prohibieron hacerlo. Recuerdo que cuando desaparecieron a mi padre, mi abuela me pidió que dejara de llorar. Me dijo que no era posible llorar porque entonces de alguna manera le otorgábamos la culpa a mi papá por haber sido desaparecido. Pero quiero contar que a mi papá desaparecieron a mi abuelo. Mi abuelo era Felipe Álvarez y él era alcalde de San Martín Jilotepeque en ese momento de la historia. Por lo tanto, fue también como muy complicado para la familia, digamos, el estar sobreviviendo a esa gran tragedia, porque se llevaron, aparte de mi abuelo, mi papá, otros 3 tíos. Y eso fue un rompimiento muy, muy fuerte para la familia. Terminamos muy divididos y recuerdo que nos escondimos por mucho tiempo. Hoy estaba recordando las veces que entraron las fuerzas del Estado a nuestras casas. Recuerdo los disparos, las puertas, las patadas. Solo agradezco haber tenido un buen sueño porque no me acuerdo muy bien
de algunas cosas, pero como hija primogénita de la familia, también me tocó una gran responsabilidad el haberme quedado como el brazo derecho de mi mamá. En ese momento éramos 3 niñas, mi segunda hermana es especial y mi tercera hermana en ese momento tenía mesecitos y mi madre pues quedó en el total abandono e incertidumbre porque el ser viuda para ella y ser viuda de la guerra fue muy duro. Recuerdo que siempre le decían, ahí va la esposa del guerrero, y a nosotras también nos decían, éramos las hijas del guerrillero, y por lo doloroso escuchar esa parte, yo entendía lo que significaba el ser guerrillero, solo sabía que eran malos, que eran asesinos, y yo pensaba, pero mi papá no es nada de eso. Mi papá fue alguien muy amoroso. Sus errores tendrá como ser humano, pero como padre fue lo mejor que yo tuve. Creo que por él es que sigo en pie de lucha y sigo resistiéndome a olvidar, porque cuando recuerdo, cuando saco esa gaveta de 1981, inmediatamente se conecta mi corazón, lo que sentí esa mañana. Fue a las 9 de la mañana que yo recibí la noticia de que se habían llevado a mi papá. Y recuerdo que caí al suelo a llorar. Algo me decía que jamás lo iba a volver a ver. A él lo atraparon en el mercado de Chimaltenango. Yo digo lo atraparon porque eran como 30 hombres, según cuentan las señoras testigos que vendían en el mercado de San Martín. Vinieron a contarle a mi abuela, a mi familia, a toda la gente que se habían llevado a Jorge Álvarez. Ese es el nombre de mi papá. Un hombre que siempre estuvo peleando, diría yo, por el reconocimiento a los derechos de los pueblos. Lo recuerdo parado frente a mucha gente hablando sobre la discriminación, sobre el racismo, de cómo no debíamos de permitir tantos atropellos. Invitaba mucho a la gente a estudiar. Él fue maestro empírico porque solo con tercero básico dio clases, pero la gente que lo conoce aún hoy me cuenta cosas bonitas de él, que sabía hablar mucho con los jóvenes, con la gente, le gustaba cantar. Quiero contar esa parte humana de mi papá. Le gustaba cantar mucho, le gustaba enseñar. Yo recuerdo que cuando le pregunté sobre el sol y la luna, pues sacó una naranja, sacó un limón y me fue contando cómo cómo es la rotación de la Tierra, pero también me fue inculcando el amor por mi pueblo. Siempre me dijo que yo tenía que había que tener siglos y que ya lo estaban persiguiendo mucho, recibía anónimos, pero además también las fuerzas del Estado lo estaban buscando por todos. Hasta hoy día yo no entiendo por qué, porque he intentado buscar información, pero no. Lo que quiero decir con esto es de que cuando a una le desaparecen a un ser amado, le rompen la vida. Muchas cosas hubiesen podido ser diferentes, pero no fueron. Es lo que es ahora. Pero también agradezco de alguna manera a la vida el haberle conocido un poco,
mm, el que me haya enseñado a ser una niña fuerte. En ese momento de mi vida yo era una niña de 6, 7 años a ser fuerte. Me dijo que tenía que resistir. También recuerdo que tienes que estudiar, no sé cómo vas a, no sé, pero más te vas a la en los pueblos seamos dados. La que están dando ahí. Lamentablemente no aprendí mi cachiquel en ese momento y tampoco a tejer, así que esas son 2 deudas que le tengo todavía a él, porque siento que eso sí es algo que le debo, pero por lo demás, lo que hizo un buen papel al inculcar valores de la paz. Aunque a mí me duele esa desaparición, aunque me duele mucho ese día todavía, porque lo enterrar, lo he estado por todos lados, archivos, en memoria de los amigos, eh, en los informes oficiales, le pregunto a los árboles. Recuerdo que yo antes hablaba mucho con Ana y le preguntaba y le decía, bueno, es que estás arriba, tienes que ver todo y entonces has de saber dónde está, dónde lo dejaron. Quisiera que me dijeras, está aquí o allá. Y siempre está en el cráter del volcán de fuego, está en el lago, quiera de los lagos, estarán amontados. ¿Dónde dejaron su cuerpo? La desaparición forzada es su constante ir y venir de la mente y del corazón. Es demasiado fuerte. Es algo que no se puede olvidar, aunque le digan a uno ya pasó, porque siempre me lo dicen. Lo bueno es que ya pasó. Lo bueno es que ya hace muchos años. Y eso lo entiendo. No, el corazón no entiende esas cosas. Cuando ama, no quiere perder a gente de esa manera. Y si es una madre, y si es un hijo, es mucho más doloroso. Yo, este día es Memoria Internacional de la Desaparición Forzada, para decirle a todas y que han bien, y también que han decidido guardar mucho silencio, decirles que les abrazo, que siempre estoy pensando en las personas que fueron desaparecidas y siempre estoy pensando que no es justo, vamos a olvidarlas. Me gusta nombrarlas, me gusta decirles cómo se llaman, qué hacían, qué les gustaba, y sus luchas, esas luchas que lo único que querían era una mejor vida. Y eso siempre se lo voy a agradecer a él. Siempre me decía que había que vivir mejor, que yo apreciara a la naturaleza, que apreciara la vida. Quiero decir que cuando era niña, yo le decía, papá, quisiera dormir y nunca despertar. Porque yo lo quería volver a ver. Y sigo todavía con esa esperanza de volverlo a ver. Solo que ya entendí que no en esta vida, sino en otra. Sé que su energía me acompaña en todo este caminar.
que ha sido demasiado difícil para mí. Porque cuando él fue secuestrado, nos dejaron sin comida. Recuerdo que nos robaron el maíz, el frijol, las camas, los muebles. Cuando regresamos a nuestra casa aquí en San Martín, porque quiero contarles, ya les dije que a él lo agarraron en Chimaltenango, en la acera departamental, y antes de que eso pasara, dice que le dijo a mi mamá, mi madre se llama Cecilia, y dice que le dijo: Cecilia, el día que a mí me agarren, te regresas a la casa con las niñas. Es la única manera en que te van a dejar en paz y van a dejar en paz a mi familia. Si yo he de morir por mis hijas, lo voy a hacer. Y así fue. Muchas gracias, Ismucane. Gracias por Gracias. desgarradora historia, difícil seguramente de contarlo, y gracias por tu actitud de ponerte a la pantalla y contarlo. Para que esto sea un poco más interactivo y claro, estamos convencidos de que esa persona ausente, al mismo tiempo presente, del cual habla Ismucane y todas las personas que menciona, está con nosotros. Y para que esto sea más interactivo, pasemos entonces el micrófono a Pablo Estrada. Pablo, cuéntanos, por favor, relátanos tu historia, lo que conoces, por un lado, y por otro lado, también centrándonos en las lecciones que te dejaron, digamos, estas personas para la vida. Y luego, tal vez, si nos da tiempo, porque son 19 minutos, 19 horas con 24 minutos, podemos entrar a los otros acápites que les había sugerido yo con preguntas previas. Adelante, por favor, Pablo Estrada. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a Radio Victoria y a las demás radios que integran toda la red Codeca. Pues mi nombre es Pablo Estrada, yo soy hijo de una persona detenida desaparecida, sobrino de otra persona que también fue detenida desaparecida y nieto de una persona que fue secuestrada, estuvo desaparecida durante 2 meses y posteriormente fue dejada en libertad, y pues mi familia sufrió algún tipo de persecución política en la década de los 70 y 80. Mi papá es Otto René Estrada Illescas, mi tío Julio Alberto Estrada Illescas. Ambos fueron detenidos desaparecidos en el año de 1984 en la ciudad de Guatemala. Yo soy de la ciudad de Guatemala. Ambos fueron detenidos desaparecidos por ser parte de las estructuras clandestinas del Partido Guatemalteco del Trabajo. Ellos, pues su delito fue pensar distinto en qué sentido, en querer cambiar Guatemala, querer transformar pues las graves violaciones a derechos humanos que ya eran visibles en esa época y eran muy fuertes, pero también cambiar ese sistema de expolio, de saqueo voraz que se empezaba a venir a ver, también el despojo de los territorios, eh, y pues luchaban a partir de sus ideas, pero ya para ese momento, ya también a partir de su propia historia personal, de ellos como jóvenes universitarios y líderes estudiantiles de educación media y ya posteriormente la Universidad de San Carlos, fueron perseguidos, la mayoría de sus compañeros fueron desaparecidos o asesinados, y eso hizo que también ellos tomaran la decisión de pasar su lucha a otro nivel, que era el nivel de pues ya tomar algún tipo de acciones más beligerantes, y para el año 84 ya ellos integraban estructuras clandestinas del Partido Guatemalteco del Trabajo. Ambos aparecen en el documento que se denomina Diario Militar. Los dos aparecen en el documento, están registrados, mi papá en la fecha 133 y mi tío en la fecha 156. Y desde la época de los hechos, mi madre pues empezó a hacer toda la búsqueda. Mi mamá fue de las fundadoras del grupo de apoyo mutuo, fue la primera vicepresidenta del grupo de apoyo mutuo GAM. Hay muchas imágenes de ella en ese momento, pues con Mejía Víctores, confrontando a Cifuentes Cano, que era el jefe del quinto cuerpo de la policía,
Eh, y pues yo para esa época, para el 15 de mayo, que fue la fecha en que se llevaron a mi papá, yo tenía 1 año 20 días. Eh, yo no me acuerdo de mi papá, no tengo, me arrebataron ese recuerdo, ese derecho también de poder conocerlo. No me acuerdo ni de su voz. Yo mi papá lo conocí a través de los testimonios de mi madre y mis abuelos, que lo conocieron. Eh, y pues eso hizo que yo desde que tuviera 5 años, pues estuviera preguntando quién era mi papá, ¿no? Mi mamá después volvió a rehacer su vida y se volvió a casar. Y pues efectivamente yo no era muy notorio. Entonces, a mí me hizo eso, tener que pues buscar a mi papá, reconstruir a mi papá y a mi tío. Eh, Heredé la lucha de la familia, digamos, de la búsqueda, de la exigencia de justicia, eh, y eso lo fui realizando poco a poco con investigaciones. Prácticamente mi vida se volcó, mi vida, digamos, a nivel de estudio, se volcó a tratar de entender qué había pasado, a tratar de saber por qué había pasado, tratar de entender las causas de esta práctica, pero también tratar de ponerle rostro a los responsables de lo que habían sido, rostros a nivel tanto intelectual como a nivel material. En el 2003 yo pues asumí el rol como representante de mi familia, eh, y pues soy peticionario del 2003 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. Soy parte de las 24 familias, mi familia es parte del grupo de las 24 familias que, eh, gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos, logramos llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el 2012 logramos una sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala. Desde el 2011 soy querellante adhesivo, o sea, acusador civil en el proceso a nivel nacional del diario, del caso conocido como Diario Militar, que está desde hace 2 años en Cortes. Y desde que tengo memoria he tratado de preguntarme quién soy, pero sobre todo reconstruir a mi papá. Reconstruir a mi papá de una manera humana, porque por lo regular al desaparecido y a los desaparecidos, pues también se les llega a poner a veces en algunos tares muy altos, ¿no? Obviamente, eso es un problema de identidad. Yo quería conocer a mi papá el humano, digamos, mi papá el que cometía errores, mi papá el que se juntaba con sus amigos a jugar fútbol, porque el que me hablaban era de una persona que había sido desaparecida, pero no quién era el desaparecido como tal. De esa cuenta, pues yo empecé a, a involucrarme en otros casos, o sea, agarré algo de experiencia, eh, por tratar de encontrar el rostro de quien me había hecho esto. Eh, y pues sí, actualmente también yo ya soy parte de otras organizaciones de víctimas, y coordino unas, no sé, unas 15 investigaciones de graves violaciones a derechos humanos. Hemos tenido algunas exhumaciones en las que la gente de Codeca nos ha apoyado en el tema de investigación, en el tema de localizar personas sobrevivientes que saben en dónde están, personas que fueron asesinadas y enterradas en lugares clandestinos por el ejército de Guatemala, sobre todo en la costa sur, en Santo Domingo, Suchitepeques. Hemos tenido algún tipo de trabajo de investigación, y lo menciono porque es muy importante también continuar con esta lucha, ¿no? O sea, hay que reconstruir a nuestros familiares, como dijo Mucané, le deshacen la vida prácticamente. Te deshacen la vida, te deshacen tu proyecto de vida, los proyectos familiares, el proyecto personal de esta persona. Pero pues hay que seguir buscando. Como decía ella, me gustó mucho lo que dijiste, lo de la luna. Parece algo que también creo que en algún momento yo le hablé mucho a la luna preguntándole el por qué, ¿no? Y pues creo que es importante que no solo los familiares de las víctimas, sino que toda la sociedad guatemalteca, eh,
ponga interés sobre las personas desaparecidas, porque los 45,000 desaparecidos nos hacen falta a todos. Y yo me animo a decirlo, actualmente hay mucho más desaparecidos que 45,000 en Guatemala. O sea, estamos viendo un problema de movilidad humana, la gente está migrando. Yo lo hablaba con algunas autoridades en la frontera con México, les decíamos, estamos casi seguros que en Huehuetenango hay fosas comunes de migrantes. Pero en el país en el que vivimos no podemos, no es una noticia todavía como es en México, que tienen 200,000 desaparecidos. Entonces es una práctica que ha evolucionado y que sigue destruyendo muchos hogares, sigue destruyendo muchas vidas, y ya dejó de ser totalmente una práctica a nivel de Estado, sino que también ya las organizaciones criminales se han mezclado a tal nivel con el Estado que es una práctica de organizaciones criminales. Pues ese soy yo. Les digo, puedo contarles más detalles de qué pasó en mi familia, pero creo que me quedo con de un Otto, un Julio, estudiantes, hijos, padre, tío, esposos, novios, amigos, colegas, camaradas. O sea, eran eso, eran personas como nosotros que soñaban por transformar este mundo y que eso los hizo ser catalogados como un enemigo para los poderosos, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, ellos no están porque alguien nos los arrebató. Y lo que nos arrebató fue las personas que se enriquecen de este sistema, las personas que viven del Estado directamente y del expolio y la explotación capitalista en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Paulo Estrada, por esa exposición, por ese autorrelato que haces de tu historia y reflexionando también a raíz de eso, del contexto de la coyuntura actual. Amigas y amigos, estamos conversando con Pablo y con Ismucane sobre el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que las Naciones Unidas lo estableció recién en el 2010. Y usted se preguntará, Ismucane y Pablo están narrando sucesos, experiencias dolorosas de antes de esa fecha. Lo que ocurre es que muy a pesar que los estados habían ingresado en la era de los derechos humanos, de la democracia, en diferentes partes del mundo, incluyendo los países de Via Yala, esta práctica de la desaparición forzada, ¿sí?, se afianzó y continuó afianzándose en la era del neoliberalismo, como indica Pablo. Y entonces llega un momento en que ahora, ¿sí?, ya no existe informes oficiales de cuánta gente está desaparecido. Pensemos en países como Colombia, como México, ¿sí?, países como en El Salvador, por ejemplo, ¿no?, meses antes, años antes, ¿no?, donde pues la vida simplemente no valía nada. Entonces, en ese contexto es que las Naciones Unidas dice, por favor, Estados miembros, garanticemos, ¿no?, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad de las personas. Establezcamos un día como el 30 de agosto para que todos realicemos, ¿no?, los integrantes de las Naciones Unidas realicen acciones, ¿no?, sensibilización, etcétera, ojalá también de prevención y de protección a sus ciudadanos. Si gustan, voy a pasar con Ismucane. La siguiente pregunta la había formulado y le planteo esto para que en cuestión de unos minutitos, 2-3 minutos, me pueda reflexionar. Una de las motivaciones de las Naciones Unidas, Ismucane, para establecer el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas era justamente, y estaban pensando en ello, aparte de prevenir, cómo acompañar a estas víctimas. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer como pueblos, como comunidades, como Estado, como instituciones, para acompañar a los familiares de las y los desaparecidos? Esta respuesta, por favor, nos lo da. Voy a leer estos mensajes que acabo de entrar al canal de Radio Victoria. Y allí dice, a ver, vamos a ir por aquí. Marito Ávila, desde los Estados Unidos, dice, muchas gracias, queridos compañeros. Dice, Sandra Rodríguez Amezquita dice, gracias, amigos, por compartir su dura experiencia.
Sandra Rodríguez, te abrazo, Ismucané, dice. Jimena Morales dice, gracias por prohibirnos olvidar. Seguiremos luchando por saber dónde están hasta encontrarles, dice Ximena. Dice también Alianza por una Guatemala mejor. Todo nuestro abrazo solidario, compañerismo Cané, que los criminales sean condenados. Gracias, Pablo, por su trabajo como pueblo consecuente. Abrazote para ti, tu mamá y tu familia, Pablo. Gracias por todo el trabajo que realizas, te dicen, Pablo. Javier Coyoy dice, ni olvido ni perdón, que los culpables de tanta desaparición vayan a la prisión. Demostremos que a los genocidas que somos un pueblo con memoria. El derecho a la memoria, por supuesto que sí. Es lo que nos dicen aquí en este canal. Bueno, voy a volver al Zoom. Son las 7:38. Estamos conversando con Pablo e Ismucané con motivo del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Nos están contando sus experiencias e intentando también reflexionar a raíz de esas experiencias dolorosas, que del todo no se puede curar, porque son ausencias muy presentes. ¿Qué podemos hacer para prevenir, para humanizarnos? Porque creo que estas prácticas lo que hacen es deshumanizarnos. Adelante, por favor, Ismucané, con su reflexión. Tiene usted como unos 3 minutos para abordar el tema. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué espera usted o cuál es su reflexión? ¿Qué deberíamos hacer como sociedad, como pueblos, como comunidades, como Estado, para acompañar a las víctimas de las personas desaparecidas de manera forzada? En primer lugar, creo que lo que podemos hacer es reconocer que esto sucedió, porque me he encontrado con personas que me dicen que no piensan que esto haya sucedido en Guatemala, y eso a mí me ha parecido sumamente extraordinario, por llamarle de alguna manera. Las acciones que podemos tomar es que no olvidemos los sitios de memoria. Guatemala tiene demasiados espacios donde sucedieron cosas tremendamente dolorosas. Contarle a los niños en las aulas que el Ministerio de Educación tome en cuenta esta historia. No queremos otra guerra, ¿no? No queremos volver a vivir esto que nos tocó vivir. Algunos con más recuerdos que otros, pero al final sumamente dolorosos. Y por lo menos yo sí quisiera, y siempre lo he dicho, no quiero que las nuevas generaciones vuelvan a sufrir este atropello tremendo. Entonces, para eso, lo que podemos hacer es contar la historia. Hay muchas personas que no han contado su historia. Están en silencio todavía por miedo. Mi madre está ahí a la par de mí en el otro espacio, pero ella no sabe que estoy hablando de esto. Y si llega a saberlo, no sé, creo que no me puede jalar las orejas como cuando era pequeña, pero me diría, tené cuidado porque las paredes se escuchan. Entonces, decirle a las personas que necesitamos hablarlo. Yo le hablo a mi madre y le digo, madre, en la medida en que usted hable de esto que le pasó, también su corazón va sanando, porque yo creo que el trauma que nos tocó vivir traspasa a las muchas generaciones. El trauma social por lo menos llega hasta la 8ª generación y no es justo. Creo que es como una herida profunda, pero hay que limpiar. Siempre he apostado de alguna manera a sanar. Yo voy a decir algo que tal vez a algunos no les va a gustar, pero pienso que nunca podemos olvidar, porque eso no va a pasar nunca, pero sí podemos perdonar. No sé a quién, no lo sé, pero es que siempre pienso, yo no soy una persona mala, yo no soy una persona asesina, yo no soy una persona de mal corazón, entonces necesito desprenderme de ese victimario atroz, que se quede solo ahí,
sí queremos justicia, pero creo que lo vamos a ir logrando en la medida en que vayamos soltando también el dolor, la forma de vincularnos al otro. Yo puedo decir que conozco algunos vecinos que en algún momento señalaron a la familia y pues sí, hay que dejarlos ir y ya la vida se encargará. Siempre he pensado eso, tal vez porque eso me han enseñado o eso me enseñó mi mamá, mi abuelo Felipe especialmente. Supimos una historia muy atroz que nos contaron y es que él murió, por supuesto, la tortura fue parte del instrumento que utilizaron, pero dicen que él murió quemado vivo y siempre muriendo estaba y les decía, yo los perdono porque yo no soy igual a ustedes. Y yo creo que esa gran lección, cuando a mí me la trasladaron, de verdad que me senté a pensar y le dije a mi abuelo, abuelo, denos la fuerza para entender eso, perdonar, porque no somos igual al otro. Y creo que esa es la parte que nos va a ir sanando. Entonces, ¿qué le digo a toda la sociedad del mundo, no solo a esta sociedad guatemalteca? Empecemos a soltar, empecemos a hablar. En este momento en la historia estoy trabajando con sitios de memoria, hablando de la memoria, hablando de esos acontecimientos para que no se vuelvan a repetir. Por eso es, para sanar. Si sana esta generación, posiblemente la otra estará más sana, porque puedo decir por experiencia propia que mi dolor yo lo trasladé a mi hija y mi hija se me fue. Recuerdo que ella me decía, mamá, ¿cómo quisiera que no sintieras ese dolor? Y si yo pudiera morir por vos para no sentir ese dolor, lo voy a hacer. Me lo dijo cuando era pequeñita. Pero era tanta mi tristeza, tanta mi depresión que ella también terminó enfermando y hoy pues ya regresó también a la casa espiritual. Entonces, esa experiencia me queda a mí y también desde la psicología es necesario sanar. Es lo que puedo decir que podemos hacer como sociedad, hablar de esto, pero, pero también ir buscando mecanismos de sanación. Hablar con los niños, contarles a los nietos, a los bisnietos, hablar de derechos, de nuestros derechos, de cómo podemos seguir exigiendo esos derechos. Lo bueno de ahora es que yo me siento más abrigada porque sé que hay más ojos alrededor nuestro, no como hace 40 años que estábamos muy solos. No. Indiferencia. Pablo, contigo hacías una reflexión importante, incluso así trasladando a esta época. Te hacía una pregunta, ¿cómo explicas del por qué unos seres humanos somos capaces, porque somos parte de esa especie humana, de desaparecer a otros seres humanos? ¿Cómo se explica eso? Por favor, si nos puedes ayudar, si acaso reflexionaste algo allí, por un lado, y por otro lado también la misma pregunta que le planteábamos a Ismucané, ¿qué deberíamos hacer los humanos para prevenir y para acompañar a las víctimas? Adelante, por favor, Paulo. A ver, yo creo que la desaparición forzada no debería de haber existido ni haberse pensado nunca. O sea, es un crimen
aberrante, es un crimen pluriofensivo, ofende a una sociedad entera y como bien decís, Mucané, el daño traspasa generaciones. Guatemala, pues, tiene una práctica de desaparición forzada, pues, son los primeros casos, no se les denomina como desaparición forzada, pero ocurrieron en la época de los 30, en la dictadura de Jorge Ubico, en el occidente del país, pues, hubieron personas que a evidenciar esta práctica en Guatemala. Que posteriormente, como lo hemos dicho en algunas audiencias del caso del diario militar, en el 78 se crea una política estatal de desaparición forzada, que es implementada por un sistema clandestino ilegal de inteligencia que opera hasta la fecha. Y un caso que tal vez no es el más adecuado, pero el que tengo más ahorita a la mano y que lo puedo conectar bien es el caso de esta compañera Zika Visa. Cómo los miembros de este sistema corrupto desaparecen una persona en la actualidad y utilizan todo el andamiaje del Estado para que no logren localizar a la persona. Eh, Ahí se vieron involucrados magistrados, jueces, el Ministerio Público, el INASIF, o sea, toda la estructura del Estado, como lo hicieron durante la guerra. ¿Por qué lo digo? Porque realmente las consecuencias de la desaparición forzada que vimos en Guatemala viene de este sistema que ha evolucionado y que ahora es los que nos tienen como nos tienen, con un montón de gente en exilio. Miren lo que está pasando con CENIA, o sea, están utilizando todo el andamiaje del Estado para poder cometer actos delictivos con el fin de mantener un status quo. Creo que eso de mantener estos privilegios, este nivel de corrupción, este nivel de enriquecimiento ilícito, ese nivel de expolio, de expropiación, de explotación, es el que ha generado las condiciones o ha generado la necesidad para algunos grupos minoritarios de poder quitar ciertas personas de, digamos, de su camino. Estas personas son arrebatadas de la sociedad, sacadas del sistema legal, introducidas a un sistema clandestino en el cual se violan todos los derechos con el fin de desaparecer lo que podríamos llamar desde la parte legal el cuerpo del delito. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada no solo va agarrado de la mano de, de querer desaparecer una persona porque sí. O sea, también, como bien decía la compañera Ismucané, también va agarrado a una búsqueda de información. Y esta búsqueda de información tenés que extraerla, no podés, o sea, no la tenés de una manera voluntaria. Entonces, ¿cómo ocultas que después de capturar a una persona, sacarla del sistema legal, la tienes que torturar para poder extraer la información que necesitas? ¿Por qué menciono esta parte del sistema? Porque esto genera también esa condición de tener que borrar la evidencia, porque utilizas métodos que están totalmente fuera de la ley, del Estado de Derecho. ¿Y quién utiliza este tipo de prácticas? Como lo decía hace un rato, pues la oligarquía lo utilizó. Nosotros lo hemos querido evidenciar con el caso de Toribio Acevedo Ramírez, cómo la familia Cementos Progreso
de la familia Novela, que son dueños de Cementos Progreso, contratan a un matón con formación militar, lo meten a las estructuras de inteligencia y es el torturador que después lo ves en San Juan Zacatepeques con el tema de la cementera. Entonces realmente a estas personas son las que les interesa crear este tipo de, o cometer este tipo de ilícitos. A las personas que se benefician del sistema, a las personas que viven del sistema y que realmente no tienen, perdón que lo diga de esta manera, para mí no tienen ni siquiera el 1% de humanidad. Si vos estás consciente que lo que vas a hacer va a generar este nivel de daño a nivel nación, a nivel sociedad, a nivel pueblo, a nivel comunidad, o sea, ¿por qué lo haces? Porque tu interés personal, tu interés económico, tu interés de poder político va más allá de tu humanidad. Y creo que por eso es de que existe la práctica, ¿no? Porque si no hay otra manera de obtener más poder, cuando tenés gente que no te va a permitir que tengas el poder de una manera, digamos, ilegal o corrupta, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a decir eso no tiene que ser así. ¿Y qué hacer con las familias o las personas que buscan para acompañarles y acuerparles? Yo creo que, como decía Ishmucané, lo primero es aceptarlo públicamente. Y voy a poner un ejemplo. Cuando fue el caso de genocidio contra Ríos Montt, mucha gente a nivel urbano empezó a decir, empezó a hablar. ¿Y por qué lo empezaron a hacer? Tal vez ya lo hacían en círculos cerrados. También yo me acuerdo de Chumucané que a mí me decían, no puedes decir que tu papá era del PGT. Pues. Eso era pecado. No puedes decir que tu papá era de la AEU. No puedes decir que tenemos desaparecidos en la familia. Cuando pasa lo de Ríos Montt, mucha gente de aquella época, las personas urbanas me estoy refiriendo, eh, pues empezaron a contar las cosas. Ver al dictador sentado tiene un quiebre a nivel también de operación psicológica. Eh, y creo que contarlo es el primer paso. Segundo paso es si uno conoce personas que tengan información sobre el posible paradero de personas desaparecidas o de víctimas de desaparición forzada, creo que es bueno también escucharlos, pero también hacer los contactos para que hablen con las personas indicadas para poder rescatar esta información. Actualmente la Fundación de Antropología Forense ha dicho que ha localizado 4.000 osamentas, ¿cuántos? 5.000 osamentas, 7.000 osamentas. O sea, ahí son 45.000 los que se registraron. Y no es un número cerrado, es un número que puede crecer. Entonces, reflexionó también a acompañar a las familias, a escucharlas, pero también no revictimizar en el sentido de decir, ay, pobrecitos, no, pues, o sea, sí nos pasó grave, que nos arruinó la vida, pero también nosotros podemos seguir siendo sujetos activos políticamente. Las víctimas juegan un rol importante también en el movimiento social. Y eso es importante también ponerlo encima, cómo empoderar a las víctimas, cómo empoderar a los familiares de personas que tenían desaparecidas. Cuando te pasa una desaparición, es un momento en el que a ti te quitan totalmente el poder el control de una situación. Tú no sabes qué pasó. Solo de repente te hace falta alguien, simplemente un día no está la persona. ¿Y qué es lo que hacen las organizaciones de víctimas o hacemos algunas víctimas que ya hemos logrado pues avanzar en nuestros duelos, en nuestros procesos? Es devolverle a esta persona, a este núcleo familiar, a estas víctimas, devolverles el control del hecho y sobre todo diciéndoles que ellos no tienen la culpa de la desaparición, que lo que lograron hacer en su momento fue lo que les permitió el mismo sistema y fue lo que pudieron hacer, y eso es importante porque es una suma de esfuerzos. No podemos hacer esta búsqueda solitos y solitas. O sea, tenemos que ser bastantes porque es una lucha bastante grande, ¿no? O sea, no es tan fácil desenmascarar esas estructuras, no es fácil meterse con los poderosos,
Siempre que hacemos una acción tiene una reacción y por los regular ellos que tienen todavía el control del Estado, la reacción es mucho más fuerte. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Paulo, no sé si me escuchas. ¿Y audio? Sí. Muy bien, yo pensé que se había caído mi señal. Muchas gracias por esa reflexión. Y claro, entonces la explicación que él nos da son los intereses de la acumulación, la avaricia que genera que nos tratemos peor que, digamos, que las bestias, que si podríamos utilizar ese término, porque no me cabe en la cabeza la posibilidad de desaparecer a otro ser humano eh, sabiendo que soy parte de esa especie. Vamos a irnos a la página de Codeca Guatemala, hay algunos mensajes que nos han dejado, si me permiten, y luego dejo el micrófono para que los que están en sala, si tienen alguna pregunta, puedan formularlo. Este es el conversatorio, la tertulia, el abordaje que estamos haciendo para los que nos están siguiendo por TikTok. Sobre el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de las desapariciones forzadas, establecida por las Naciones Unidas en el 2010, a raíz justamente del incremento de este acto macabro en diferentes países, en diferentes territorios del mundo. Vivian Salazar Monzón dice en la página de Colega Guatemala: admiro tus luchas, Ismucané, y tu compromiso porque las y los guatemaltecos conozcamos nuestra historia. Y Vivian también es parte de ese proceso para que conozcamos las historias que nos han escondido y nos siguen escondiendo y conocemos ese trabajo que ella hace. Dice Eunice Davis Bautista: fue muy triste y duro lo que vivieron las víctimas del conflicto armado interno y los que sobrevivieron, y varios que tuvieron que desplazarse forzadamente a otro país y departamentos. Mi familia son víctimas del conflicto armado interno. Erin Florian dice: gracias, compas, por sus luchas y por no claudicar en la búsqueda de nuestros seres queridos. Nos hacen falta 45,000, ni olvido ni perdón. Eli Florian continúa diciendo: Pablo, eres ejemplo para nuestros hijos e hijas de detenidos, desaparecidos. Gracias por tu compromiso, convicción y lucha incansable, nos dicen en la página de Codeca Guatemala, y sigan moviendo estos contenidos. Vuelvo al Zoom. Y entonces, ahora sí, no sé si tienen comentarios, preguntas, este espacio, los que nos están siguiendo en Facebook, obviamente en TikTok no puedo ver, bueno, puedo mostrarles también, aquí voy a girar la cámara. Ahora sí pueden ver, son los que están en la sala, son algunos de nuestras comunicadoras y comunicadores comunitarios del movimiento Codeca, que en la última reunión que tuvimos dijeron: vamos a hacer el día 30 de agosto un abordaje sobre las desapariciones forzadas, las víctimas. Queremos escuchar, porque al parecer que las luchas sociales, sociopolíticas, hay que acumularlo en el marco de la historia, es decir, todo tiene que ser como parte de la sumatoria de los sucesos, de las luchas, no podemos desvincular. Y en ese sentido, este acto de la transmisión que estamos haciendo de este espacio es justamente porque queremos tener derecho a la memoria, y el no olvidar nos garantiza ese derecho. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, y si no, damos la palabra a Ismucané. No sé si dejo el micrófono a ustedes, compañeros, si quieren preguntar o comentar algo. Adelante, Araceli. Bueno, a mí lo que me gustaría realmente es comentar un poco, ¿no? Porque ha habido mucho esfuerzo en la búsqueda de la verdad y la justicia, y pues recientemente militares de alto rango fueron, la Corte de Constitucionalidad les concedió prisión domiciliar, ¿verdad? Para delitos tan graves como es la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial. Aparte de eso, también hay algunas voces, incluso de amigos, de compañeros, personas que conocemos, que piden que ya no se siga abordando estos temas, ¿verdad? Como si el tiempo fuera una solución para que los que tenemos familiares desaparecidos nos sanemos, o el silencio y el olvido fuera la solución para tantos problemas, tantas consecuencias que dejó
la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de nuestros familiares. Pero yo digo a todas las personas que nos escuchan que sepan que como sobrevivientes tenemos derecho a mantener esta lucha, tenemos derecho a seguir buscando la verdad, tenemos derecho a batallar aún contracorriente como es el sistema judicial en Guatemala, pero tenemos el derecho a buscar justicia. Tenemos derecho a mantener viva la memoria de nuestros familiares, amigos, vecinos, maestros. Entonces, es un llamado a que se informen las personas, que sepan los hechos, lo que ocurrió, que sepan quiénes son los responsables, porque aún ahí siguen queriendo ser diputados, ministros, ocupar puestos de gobierno y aún sabiendo que traen toda una deuda con la justicia por los hechos del pasado, ¿verdad? Siguen arrastrando ellos una gran deuda al pueblo de Guatemala. Entonces, esa era mi reflexión. Gracias. Muchas gracias a Araceli Garrido, también desde Estados Unidos, también a este espacio y obviamente las dos personas que están conversando con nosotros han sido producto de la coordinación de ella juntamente con Vivian Salazar y le agradecemos mucho ese trabajo que han hecho. Dejo el micrófono a Ismucané para despedirte de la audiencia, Ismucané, y luego también Pablo, y de esta manera vamos a ir cerrando esta transmisión cuando son las 8:03 aquí en Centroamérica, hoy 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de los familiares de los desaparecidos de las desapariciones forzosas. Adelante, por favor, Ismucané. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación para abordar este tema tan difícil que se ha querido ocultar por décadas, por lo menos en mi pueblo, San Martín Jilotepeque. Aquí es prohibido hablar de esos temas, les cuento. Yo me he sorprendido de encontrar tanta resistencia a hablar de lo sucedido. Entiendo porque hubo vecinos, familiares, algunas veces que señalaron a otros familiares y a sus vecinos y causaron, digamos, de alguna manera la desaparición de alguien o la muerte de alguien. Considero que la gente de Guatemala es muy resistente. Hemos resistido por 500 años. Hemos resistido tantas atrocidades, porque no son calamidades, son atrocidades. Y aquí estamos. Entonces, quiero decirles a todos y a todas que en memoria de ellos, en memoria de los que fueron arrancados un día de nuestras vidas, sigamos trabajando por la paz, sigamos trabajando por la concordia, sigamos trabajando por la vida. La vida es lo más valioso que tenemos y debemos de seguir trabajando por la vida. Una vez y muchas veces se regó la sangre y se sigue regando, porque este es un país a donde la sangre está tirada por todos lados, pero también ver la sangre como vida. Florecen nuevos procesos, florecen ilusiones, sueños. Yo quiero cerrar diciendo de que cuando yo era niña, veía que el racismo en San Martín Jilotepeque era mucho más fuerte. Mi papá siempre me decía de que éramos dos grupos, los ladinos y los indígenas. Y ahora que estoy en este presente, veo que las niñas y los niños, cachiqueles y mestizos, se sientan a platicar, se sientan a hablar de sus sueños. Han descubierto que a todos les duele el estómago, que les duele la cabeza, que si uno se enferma, el otro también, porque están en un salón hacinados. Y veo que están empezando a platicar y a hablar de cosas que posiblemente en mi época era un poco difícil, pero en la época de mi papá fue mucho más difícil también. Entonces, me quiero despedir diciendo
Hablemos, lloremos, sanemos. Si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas vivan mejor sin somatizar tanto la tristeza, el silencio, el dolor, tenemos que hablar, los que hoy estamos. La generación o mi generación huérfana, seguimos en la lucha, seguimos en resistencia, seguimos trabajando, seguimos diciéndole al Estado guatemalteco, no vamos a olvidar lo que sucedió. Sabemos lo que hicieron y esperamos que se les caiga la cara de vergüenza, aunque eso creo que no va a pasar. Pero eso es lo que yo pido, o sea, no olvidar y acompañarnos. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero Pablo. Nos pasó lo que nos pasó, pero no nos vamos a revictimizar. Aquí estamos de pie, estamos trabajando por un país mejor. Queremos justicia, eso sí, queremos justicia. Yo en lo personal suelto a mis enemigos, los perdono, pero les aviso que no voy a olvidar jamás lo que sucedió. Gracias entonces por este espacio, gracias Codeca, gracias a ustedes por abordar este tema que es muy importante y sobre todo que las nuevas generaciones no olviden. Yo recuerdo algo muy bonito que me pasó en la exposición ¿Por qué estamos como estamos? A un niño que cuando vio la historia en el televisor dijo, yo pensé que mi abuela solo pajas hablaba, o sea que la abuela pensó que su abuela solo le contaba cuentos. Y cuando vio eso, él dijo, no, yo pensé que mi abuela solo pajas me hablaba. Y estaba reflexivo y decía, y recuerdo que dijo, ahora sí voy a escuchar a mi abuela. Y se quedó meditando y dijo que no podían pasar esas cosas. Y eso es lo que yo quisiera dejar, que los niños conozcan la verdad, que los jóvenes conozcan la verdad para la no repetición. Muchísimas gracias por el espacio. Espero no haberme enredado tanto porque yo le explicaba a alguien, al señor Olantay en la mañana, yo conecto mucho mis recuerdos con mis sentimientos. Creo que es parte de mi personalidad y no lo puedo evitar. Así que muchas gracias a ustedes por escuchar. Descansen y feliz noche. Eso sí, Mucané. Vamos contigo, Pablo, por favor. Bueno, pues yo muchas gracias por el espacio. Creo que sí, a ver, estas cosas duelen y abren, ¿no? Tocan sentimientos y tocan fibras que pues, o sea, lo dejan a uno como un poco revuelto, ¿no? Creo que con el tema de los desaparecidos de la guerra y los desaparecidos actuales, creo que es algo que hay que ponerle mucha atención, que hay que tener claridad también de que es algo que en algún momento en Guatemala pueda volver a estallar, en el sentido de que se vuelvan, que como les decía, de que empiecen a aparecer otro tipo de desaparecidos más actuales, digamos, que está muy invisibilizado el tema en Guatemala. Creo que actualmente Guatemala no solo es un país de paso, creo que también ya el crimen organizado y el narcotráfico ha bajado mucho a Guatemala. Eh, pues hemos tenido noticias incluso del cártel Jalisco Nueva Generación vinculado a Yamatei, digamos. Entonces eso nos da a nosotros la pauta de que esto va a seguir caminando, va a seguir avanzando y creo que es importante que no lo dejemos a un lado. Creo que es importante también de que sigamos viendo las graves violaciones a derechos humanos como algo que no se puede solo voltear la página. Porque si logramos entender lo que pasó en la guerra, logramos entender cuáles fueron los patrones de actuación de las fuerzas represivas de estos sistemas clandestinos e ilegales de inteligencia, vamos a poder entender también qué está pasando ahorita. Y vamos a poder hacer ese clic del pasado y el presente, que creo que es una deuda histórica que tenemos. Y pues algo que tenemos que seguir construyendo y seguir denunciando.
Me quedo con la parte bonita también de cómo tú, Ismucané, también re- reenfocaste ese dolor. Creo que es me llevo ese como un aprendizaje. Muchas gracias. Y también creo que es un trabajo que no podemos dejar como que ya está concluido. O sea, nos faltan a muchas personas por encontrar. Eh, Sabemos que los cuerpos de nuestros familiares pueden estar dentro de las zonas militares. Creo que el ejemplo de San Juan Comalapa es un ejemplo muy bueno para darnos cuenta que utilizaron las zonas y los recintos militares para esconder a nuestros familiares, pero también llamo a la reflexión de que el otro lado, o sea, los perpetradores también se están preparando para no ser juzgados. Nosotros hemos impulsado este año una exhumación muy grande dentro de una zona militar en la costa sur del país. Y nuestra sorpresa fue llegar a un lugar que teníamos testigos que nos decían que ahí estaba el cementerio y vimos que el ejército había removido 2 metros de tierra y había puesto arena amarilla y había puesto un campo de fútbol sobre donde en teoría estaban nuestros familiares. Creo que todavía el pacto de impunidad está muy fortalecido y ellos van a seguir haciendo todo por no rendir cuentas. Y creo que esto es algo que tiene que trascender a otras generaciones como la de Ismucané y la mía, para poder también pues continuar con el trabajo que iniciaron nuestras madres, padres, abuelos y abuelas. Eh, y tener en cuenta que el otro lado pues también tiene toda una carrera por seguir borrando pruebas, por seguir escondiendo más a nuestros familiares, y es algo que no podemos permitir. Entonces también llamo a que esta lucha trascienda generaciones y pues los desaparecidos, al final de cuentas, nos faltan a todos, no solo a mí y a Ishmucané. O sea, es una falta a nivel de sociedad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mucané, por este abordaje, por permitirnos, por abrirnos vuestro corazón, vuestro sentir pensar para narrarnos esa difícil experiencia y reflexionar desde allí. Como Movimiento Codeca hacemos este espacio y como Radio Victoria porque estamos convencidos que nosotros no somos, o las comunidades en resistencia, no somos, como decimos, relámpagos en cielo despejado. Somos parte de un proceso histórico y en consecuencia esta historia triste de los 36 años de guerra interna, donde se han desaparecido, ¿sí? Más de 40.000 personas. Es parte también de la acumulación de luchas sobre los que se construye la propuesta de cambios estructurales desde Codeca, porque estamos convencidos por estas razones y por otras, de que urge un proceso de asamblea constituyente, urge nuevas instituciones, urge nuevos proyectos de vida, nuevos horizontes civilizatorios, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Porque, ojo, el tema de las desapariciones que hoy estamos conversando y lo que nos están siguiendo en TikTok, ¿no? Hemos abierto tarde esta transmisión con ellos. Hoy, 30 de agosto, Día Internacional de los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas, no es asunto del pasado. Está ocurriendo en este momento, ¿sí? Y va a seguir ocurriendo en la medida en que el Estado continúe ausente o continúe cooptado por el crimen organizado como estuvo en estos 200 años. De allí viene la necesidad de crear una nueva institucionalidad, una nueva arquitectura, digamos, jurídica constitucional. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Paulo. Gracias, Ismucané. Araceli, a las dos Aracelis, a Adelso, Gerardo, Victoria, que estuvo en la sala, Marlene también, y obviamente a Araceli desde los Estados Unidos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, y a ustedes. Próximamente volveremos nuevamente con más contenidos para que estemos siempre con nuevos elementos para generar opinión pública. Chao, hasta mañana.